Recordamos que estamos viendo la carta del apóstol Pedro, la primera carta, y acerca de que nos estuvimos viendo, acerca de que gracias a Dios somos escogidos por Él, somos renacidos para Él, tenemos una herencia incorruptible, y habíamos visto hasta el domingo pasado, no, sino el anterior, acerca de cómo tenemos que vivir una vida santa para nuestro Dios, y estaba basado en tres pilares, que era la esperanza, la santidad y el temor a Jehová. Nosotros, queridos hermanos, sabemos que hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero por consiguiente tenemos que nuestra vida tiene que irradiar la santidad y la esperanza y el temor en Dios. Miren, cuando hemos creído en el Señor con una fe de salvación y el Señor ha perdonado todos nuestros pecados, nos vamos acercando cada vez más a este Dios que es un Dios celoso y es fuego consumidor, dice la palabra. O sea que si vos pensás hasta ahora que el tema de la salvación es algo que te parece y según y a vos, mirá, te quiero decir con toda franqueza y según lo que vamos a leer en la palabra de Dios, que es un tema fundamental y es un tema que tenés que estar preparado y es un tema que no lo podés dejar allí entre medias ascuas, como se dice normalmente, sino que el tema de estar disfrutando, queridos hermanos, de esta salvación tan grande. El tema en esta noche es la maravilla de la salvación, queridos hermanos. Somos privilegiados al poder ser salvos en Cristo Jesús. Les invito a leer entonces 1 Pedro, empezamos a leer del verso 13, así unimos el pensamiento que habíamos estado viendo. Dice 1 Pedro capítulo 1, verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y ahora vamos a ver estos tres versículos que vamos a tomar en esta noche. El verso 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren, lo que dicen estos 4 versos es algo que sucede en nuestra vida. La obra de la redención, queridos hermanos, la obra de la redención que hizo el Señor Jesucristo en cada una de nuestras vidas y la obra de Cristo redentora en la cruz del Calvario. Pero para que haya obra de redención tenía que haber derramamiento de sangre. Tenía que haber derramamiento de sangre. No había otra forma, no había otro método para acercarnos a Dios. Y es por eso, a través de la redención de Cristo Jesús, a través del derramamiento de sangre, es que el Señor Jesucristo nos abre las puertas de la salvación. La palabra clave es rescatados, rescatados. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados. En la Biblia, cuando se habla de rescate, se habla de un pago. Se habla de un pago. La ilustración más grande que tenemos en la palabra de Dios es el rescate del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto. No tenemos tiempo para leerlo, pero si no, ustedes después búsquenlo en sus casas. Éxodo 2, del 1 al 13, dice, cuando el Señor le ordena a Moisés cómo celebrar la Pascua, le dice, vosotros celebraréis la Pascua de esta manera, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos,
vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, y la sangre os será por señal. Y la sangre será por señal. En las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre será la señal. ¿Qué era la sangre? ¿De dónde tenía que venir la sangre? Tenía que venir de un cordero puro, limpio, sin mancha, sin defecto. Lo tenían que preparar, derramar la sangre y tenían que pintar los dinteles, los postes de su casa. Y el ángel de Jehová, cuando veía la sangre, iba a pasar de largo. Pero la Pascua es el rescate del pueblo de Israel en tierra de Egipto. La vida del cordero, de un corderito, fue el precio para salvar a los primogénitos de la familia de Israel. Pero el verdadero cordero un día vino a morir y a resucitar a favor de cada uno de nosotros. Y tenía que ser perfecto y redimido, y nos redimió con su sangre. Sabíamos de antemano, queridos hermanos, nosotros sabemos de antemano que estábamos perdidos, Por eso nos dice anteriormente que tenemos que ceñir nuestros lomos, que tenemos que estar preparados, y nos dice más puntualmente que tenemos que conducirnos en toda nuestra peregrinación con temor y temblor, y tenemos que ser santos. Tenemos que ser santos. Ahora, ¿cómo hacemos en 2018 para ser santos? Es difícil, pero cada día, hermano, tenés que proseguir a la meta. Cada día tenemos que proseguir y cada día tenemos que hacer morir el yo y vivir para Cristo. Nos dice la palabra de Dios. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora, ¿de qué nos redimió Dios a cada uno de los creyentes? ¿De qué nos redimió el Dios Todopoderoso? ¿De qué nos salvó? ¿En qué se manifiesta la gloriosa salvación de nuestro Dios a favor de cada uno de nosotros? Bueno, lo dice ahí en el verso 18. De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Y fíjense ustedes que es muy puntual, porque en el verso 15 dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pero en el verso 18 agrega, rescatados de vuestra vana manera de vivir. Le agrega una palabra. La palabra es vana. ¿Qué es banalidad? Todos nosotros sabemos lo que es la banalidad, ¿eh? Algo que es superfluo, algo hueco, y me gusta mucho la definición del diccionario que dice sin fundamento. Queridos hermanos, antes de Cristo no teníamos fundamento, porque Cristo es la roca. La roca es Cristo Jesús, es tu roca y es mi roca. ¿De qué nos redimió el Señor Dios Todopoderoso? De vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Estábamos sujetos a la esclavitud del pecado y de la ira de Dios. Y el único que puede romper estas cadenas de esclavitud es Cristo el Señor. Dice el verso 14 que hay una característica que nos dice el verso 14. Dice que cuando no éramos redimidos, estábamos sujetos a los deseos. No os conforméis a los deseos que antes teníais. No os conformemos a los deseos que antes teníamos. Y realmente que si nosotros vamos a la palabra de Dios, los deseos son todas pasiones que nos dominan generalmente a hacer lo malo. Yo te deseo, vos me hiciste yo te deseo que, y ahí le mandamos nosotros, yo te deseo, generalmente nuestros deseos son hacer lo malo, generalmente hacer lo malo. Dice allí en Génesis 6, verso 5, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continua solamente el mal. Los pensamientos de su corazón eran solamente hacer el mal. ¿El bien o el mal? No. Dios, Jehová,
que los pensamientos del hombre, el hombre de toda la raza humana, era de continuo, o sea, permanente, todos los días de su vida, las 24 horas, era de continuo hacer el mal. Pensamientos del corazón. Se refiere a lo que la mente lubrica, lo que la mente imagina. Nosotros sabemos, dice en Santiago, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, el deseo, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cada uno, los deseos de nuestros pensamientos se hacen realidad, se hacen realidad. Por eso, hermanos, Cristo nos rescató, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, y nos ha sacado todos esos pensamientos, todos esos desechos que antes teníamos. También nos dice que estos deseos controlan la carne. Los deseos controlan la carnalidad. Estamos en este cuerpo de carne y de sangre, y los deseos, cuando viene a nuestra mente, el deseo empieza a lucubrar y a maquinar, y luego que ha concebido, baja a nuestros miembros, baja la carne y consuma el pecado. Esto es cuando no estábamos redimidos. La carne se alimenta de un pensamiento pecaminoso dentro de nuestra imaginación. Yo anoté acá que las etapas de nuestra imaginación estimula siempre la lujuria, y la lujuria mueve las emociones nuestra voluntad, y la voluntad a la conducta pecaminosa. Y es que cometemos el pecado cuando estábamos viviendo en nuestra vana manera de vivir. Dice David, cuando dedica la construcción del templo, dice: Señor Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Israel, conserva por siempre estos pensamientos en el corazón de tu pueblo y dirige su corazón hacia ti. Dirige su corazón y conserva siempre estos pensamientos en el corazón de su pueblo. Queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos dé siempre estos pensamientos en nuestro corazón, que sean para alabar y adorar a nuestro Señor, sabiendo de quién hemos recibido. Dice ahí en Filipenses: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo puro, sea en alguna virtud alguna, en esto pensad para el Señor. El segundo punto que nos revela lo que Dios nos ha rescatado de nuestra manera de vivir es la ignorancia. Cuando no teníamos el conocimiento y el discernimiento espiritual. Dice la palabra de Dios: teniendo el entendimiento entenebecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Efesios 4, 18. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en nuestro corazón. Y antes éramos ignorantes cuando no conocíamos al Señor. No sabíamos, no teníamos conocimiento, ignorábamos. Dice Pablo allí en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido en 1 Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Lo hice por ignorancia y en incredulidad. La ignorancia lleva adosado la incredulidad. Por eso es importante conocer a quién, conocer a Cristo. Esto éramos antes nosotros. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir, la ignorancia. La tercera característica de esta vida es nuestra vana manera de vivir. Una manera de vivir superficial e inútil. No tiene ningún provecho. Humanamente puede tener mucho provecho, pero a través de los ojos de Cristo no tenemos provecho. No traemos provecho. Nuestra vana manera de vivir. Dice un verso en Mateo 16, 26, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si pudiera ganar todo el mundo y perdiera su alma? O sea, vivir banalmente para estar bien posicionado,
socialmente, económicamente, secularmente, familiarmente, pero perdiere su alma, ¿de qué le servirá? De nada, de nada. Nuestra vana manera de vivir. Dice que Pablo, cuando entró en la ciudad de Listra, que algunos adoraban a Bernabé, le dijo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os conviertas al Dios vivo. Vanidades, vanidades. Pero dice aquí la palabra de Dios que fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Ahora, el saber quiere decir que hemos ya comprendido y que hemos estado en ese tiempo, que hemos estado antes de conocer a Cristo, sabíamos cómo estaba nuestra vida, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Dice, la cual recibisteis de vuestros padres. La cual recibisteis de vuestros padres. Generalmente lo que recibimos de nuestros padres es una tradición o una religión. Y muchas veces nosotros no conocemos, lo hacemos por algo que nuestros padres nos han inculcado o nos dicen. Pero realmente cuando Cristo Jesús alumbró con su luz eterna nuestros corazones, hemos podido comprender, queridos hermanos, que estamos viviendo una religión que no tiene ningún sentido de vivirla, porque la religión que vive sin Cristo no tiene sentido. Pero la habíamos heredado de nuestros padres. ¿Y cuántas cosas heredamos de nuestros padres que nosotros no sabemos? Pero dice la palabra de Dios que la recibimos de nuestros padres. Dice que la palabra de Dios, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, 7. Enseñando mandamientos de hombre. Y allí estaban los fariseos, que se creían que eran superiores a los demás. Y allí ellos hacían grandes discursos y oraban en público. Y daban muchas ofrendas. Y se creían que por sus mandamientos, por su religiosidad, eran salvos. Y el Señor le tiene que decir que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, enseñando doctrinas de mandamientos de hombres. Pablo le escribe a Tito acerca de que en otro tiempo vivíamos, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. En otro tiempo éramos. En otro tiempo éramos. Y dice después, luego lo leíamos en la cena de esta mañana, pero cuando se manifestó la bondad del Señor, nos salvó, nos rescató, nos roció con su sangre. Queridos hermanos, tenemos que saber de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Sabemos en qué lugar estábamos. Cada uno de nosotros es consciente. ¿Cómo lo sabemos? Cuando el día que conocimos a Cristo Jesús. Entonces ahí el Espíritu nos reveló en cuán grande peligro estábamos. Que si partíamos a la eternidad, íbamos a estar para siempre separados, a una grande separación, cuando no teníamos a Cristo Jesús. Pero queridos hermanos, tenemos el privilegio de ser salvos, de obtener esta salvación, que no es por mérito nuestro, sino que es por aquel que tuvo que pagar el precio en la cruz del Calvario. ¿Con qué redimió? ¿Con qué nos redimió a cada uno de nosotros? Dice, sabiendo, el verso 18 y 19, sabiendo que fuiste rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles, como oro con plata. Qué fácil sería si Dios hubiera provisto un plan para que cada uno de nosotros, Dios hubiera dicho, bueno, miren, tiene que conseguir 10 kilos de oro, supongamos. ¿Y cómo nos esforzaríamos nosotros durante muchísimo tiempo hasta lograr conseguir esa cantidad que Dios... Pero no, Dios nos dice, no,
Ustedes fueron rescatados no con cosas corruptibles, como oro o plata. ¿Y cuántos males traen estas cosas corruptibles como el oro con plata? ¿Eh? ¿Cuántos males? ¿Cuántas personas viven completamente extraviadas por querer tener oro, plata, o por querer tener, como dice ahí la Escritura, raíz de todos los males es el amor a... Raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero mañana voy al chino y si no llevo plata no me vende. ¿Con qué le voy a pagar? Pero el amor quiere decir. El amor quiere decir poner el dinero antes que mi mirada en Dios. Sé que soy salvo, sé que obtengo la maravillosa salvación, sé que ya soy un pecador perdonado para siempre jamás, que voy a gozar de las mansiones celestiales, que tengo una herencia incorruptible reservada allí en los cielos, que amamos a Dios sin haberle visto, pero tenemos que vivir una vida en santidad. Y no podemos poner nada que se interponga entre nuestra comunión con nuestro amado Salvador. Fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro con plata, sino dice con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Dice allí en Hebreos 10, del 1 al 10, hay unos versículos muy hermosos, no lo voy a leer por el tiempo, pero quiero resumirle. Dice, sacrificio de ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradan. Diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero, los sacrificios y la ofrenda, para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. La sangre preciosa de Cristo Jesús. Esta ofrenda fue hecha una vez y para siempre jamás. Quiere decir que esta ofrenda fue absoluta y perfecta, sin mancha y sin contaminación. Pero nos recuerda la palabra de Dios, que dice que al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Tuvo que hacerse pecado. Nuestro amado Salvador, nuestro amado Señor, que no conoció pecado, tuvo que cargar el pecado de cada uno de nosotros. Dice allí un versículo muy conocido en Isaías 53, 6, mas Jehová, mas el Dios Todopoderoso, cargó en él, en Cristo Jesús, el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros. Y ahí estaban tus pecados y estaban mis pecados. Queridos hermanos, Cristo Jesús se hizo pecado por amor de cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados, llevó tu pecado y llevó el mío también. La culpa de nuestros pecados fue cargada sobre mi amado Salvador, Cristo Jesús. La culpa de mis pecados. Dice que Él era santo, incontaminado, separado de los pecadores. Era sin pecado. Sin pecado. Significa que Él herido fue, dice, por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Herido por mis rebeliones y molido por nuestros pecados. Isaías 53. Llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Él llevó los pecados de muchos. El pecado de muchos fue llevado por Él. La culpa que Cristo llevó no era su culpa, sino que Él sobrellevó como si fuera suya. No era la culpa de Él, eran nuestros pecados, queridos. Eran nuestros pecados, pero Él la llevó. Él la llevó como si fuera suya. El precio que Él pagó fue su propia vida. Hubo que pagar un precio. Nos rescató a favor de cada uno de nosotros, pero el precio del rescate fue su propia vida. La sangre de Cristo es preciosa porque es la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Dice allí en Primera de Juan 1, 8, si mal no recuerdo,
Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia nuestro pecado. Qué maravilloso, hermanos, ¿eh? Qué maravilloso que podemos gozar de esta salvación tan grande que tenemos cada uno de nosotros, porque Cristo ocupó mi lugar, cargó mis pecados, tomó mi culpa, pero también Él ofreció su vida. Él ofreció su vida. Sabemos que dice la palabra de Dios que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado, no hay remisión. Había que haber derramamiento de sangre para que haya la salvación y nosotros poder gustar la salvación, pero que había que haber derramamiento de sangre, tenía que entregar su vida, tenía que haber muerte a través de la sangre de nuestro Salvador. Dice la palabra, porque la vida de la carne en la sangre está. La sangre de Cristo el Señor nos limpia de todos nuestro pecado. Ahora, ¿por medio de quién redimió Dios a cada uno de nosotros? Lo vemos ahí en el verso 20. Dice, ya destinado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Ya preparado, ya estaba establecido por el Dios eterno que Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le vio venir Juan un día y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ese Cordero, puro, limpio, santo y sin mancha, fue el que fue ofrecido. Había estado preparado desde antes de la fundación del mundo. Dice, el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por medio de quién? Por medio del Señor Jesucristo. A través de su sangre, pero a través de la entrega del Señor Jesucristo, que ya estaba preparado, ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. Nos dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo estaba por ser entregado? Él le dijo, es necesario que el Hijo de Dios sea entregado en manos de inicuos y pecadores, y que sea crucificado. Y que sea crucificado. Cristo el Señor sabía que iba a pasar ese momento, terrible momento, pero para poder redimirnos a cada uno de nosotros, para poder rescatarnos, para podernos darnos la libertad y poder gozar de esta salvación tan gloriosa, queridos hermanos, que vos y yo podemos saber. Dice que también Dios le resucitó de los muertos, porque no podía la muerte enseñorizarse sobre él. No se podía señorizar sobre Cristo Jesús, sino que Cristo, el Dios eterno, resucitó de los muertos, porque el pecado había sido consumado allí en la cruz del Calvario. Y el Señor Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Y el Dios de amor y misericordia dice que le ha dado la gloria. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hebreos 2, verso 9. Y dice también la palabra de Dios, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Filipenses 2, 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos hermanos, de esta manera, el Dios eterno lo exaltó hasta lo sumo y le ha dado gloria, y le ha dado la gloria que solamente Cristo Jesús se merece. Dice, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla. ¿Qué quiere decir eso? Que toda rodilla reconozca que Jesucristo es el Señor. La gloria que le ha dado su Padre Dios. Maravilloso, hermanos, que podemos tener esta salvación tan grande.
Pero dice la palabra de Dios que nos tenemos que ocupar de esta salvación. Nos tenemos que ocupar de nuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Te estás ocupando de tu salvación? Ya está, ya fui salvo. No, ya está, no. Tenemos que cada día agradecerle al Señor porque nos salvó. Somos un tizón, dice la palabra de Dios, arrebatado de las garras de Satanás, un tizón arrebatado del infierno. Fíjense ustedes qué expresión de lugar que hace la palabra de Dios. Somos un tizón, una brasa, arrebatado de las garras de Satanás. Y ahora, queridos hermanos, disfrutamos de la salvación, de la comunión. Tenemos vida en Cristo, tenemos la salvación de nuestras almas, la justificación, la santificación. Tenemos una esperanza de gloria, ahora lo vamos a ver. Hermano querido, le damos gracias a Dios, vivimos una vida, nos hemos ceñido nuestros lomos, nos estamos ajustando a lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Está todo perfecto, lo sabemos bien. La herencia, Dios nos amó, Dios nos perdonó, Dios nos justificó, pero ahora Dios nos demanda y nos dice, tenés que ser santo en toda vuestra manera de vivir, pero vos tenés que recordar también de qué manera fuiste rescatado. Y a través de ese rescate que Cristo Jesús pagó con su vida en la cruz del Calvario, glorificamos su nombre y glorificamos la obra redentora de la cruz de nuestro Señor. Ahora, ¿para qué nos redimió el Señor? ¿Cuál es el propósito de la salvación? Dice el verso 20, por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nos redimió por amor de vosotros. Por amor de nosotros. Querido hermano, Dios hizo todo esto a través de la persona de Cristo Jesús, por amor a cada uno de nosotros. Y nosotros sabemos cuánto es el amor de Dios. ¿Cuánto es el amor de Dios? El amor de Dios es tan grande, es tan abarcativo, no se puede medir, es inconmensurable, es inmenso. Este es el amor de Dios, derramado a favor de cada uno de nosotros. El amor de Dios fue por amor de cada uno de nosotros, de cada uno de los redimidos. Y la única salvación es mediante Cristo Jesús. Dice que hay un solo mediador, alguien que medie entre Dios y los hombres, Jesucristo. Es Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cuál es ese mediador? Jesucristo. El Señor Jesucristo. Conoce nuestra condición, sabe nuestra condición, conoce que no podemos por nuestros méritos acercarnos al Dios Todopoderoso porque Él es santo, santo, santo. Entonces Él realiza la obra perfecta en la cruz del Calvario. Se entrega a favor de cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener comunión con nuestro Dios eterno. Disfrutamos de esta salvación, queridos hermanos, le agradecemos a Dios por esta salvación. ¿Estamos gozosos de tener esta salvación en cada una de nuestras vidas o estamos ocupados por el frío que hace hoy? Son cosas pasajeras. Hoy no nos gusta el frío y dentro de 6 meses no nos va a gustar el calor porque va a hacer mucho calor. Pero hay algo más fundamental que estas cosas pasajeras. Hay algo más valedero y verdadero y algo más que tiene fundamento en Cristo Jesús, que estamos salvos para siempre jamás y estamos en las poderosas manos de nuestro amado Salvador. Nos alegramos, nos regocijamos y a través de Cristo Jesús le damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque Él nos salvó para siempre jamás. El único Salvador, el único medio entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombres. El mismo Espíritu de Cristo es aquel que interviene en la salvación nuestra. Y dice que la fe que tenemos es a través de una fe salvadora en el verdadero y vivo Dios. Y mediante la fe creer en su Hijo Jesucristo. Queridos hermanos, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y tenemos fe
tenemos fe. Creímos un día en Cristo el Señor. Creemos que Él murió por nuestros pecados y creímos que Él fue hasta la muerte y muerte de cruz y que Dios le resucitó de entre los muertos para que sea el Señor y Cristo. Pero también nosotros creemos a través de la fe que este es mi Señor, el cual un día me rescató de mi vana manera de vivir. La fe en Cristo Jesús. Y también tenemos la esperanza. Dice que la esperanza, dice que Dios redimirá, el salmista dice, Dios redimirá mi vida del poder del Señor, porque Él me tomará consigo. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo me toma consigo. El Señor, esa es la esperanza de gloria que tenemos, la fe de salvación. A pesar de las circunstancias, tenemos fe en Cristo Jesús, porque Él es el soberano y Él controla toda nuestra vida. Ninguna circunstancia de nuestra vida a Él se le escapa, sino que todo está dirigido y todo está sabiendo nuestro amado Salvador. Toda circunstancia, confiamos en Cristo Jesús, que si Él lo permitió, es para nuestro bien. Confiamos en Cristo Jesús. Y la esperanza de gloria, nos vamos purificando, queridos hermanos. Tenemos esta esperanza, la esperanza de gloria, nos vamos purificando. Sabemos que un día Cristo el Señor nos viene a buscar. Y queridos hermanos, muy pronto el Señor nos va a venir a buscar. Y amados queridos, todo esto que es de esta tierra va a quedar aquí. Todo esto va a desaparecer. Y nosotros, queridos hermanos, vamos a gozar por una eternidad, donde va a estar allí el Cordero de Dios. Va a estar allí nuestro amado Señor, aquel que se inmoló a sí mismo, dice la palabra de Dios. Un cordero como inmolado, vio allí Juan cuando tuvo la visión celestial. Y Cristo Jesús, queridos hermanos, es aquel que nos da la fe y también la esperanza de gloria. Queridos hermanos, el apóstol Pedro nos invita a glorificar a Dios y a tener una vida gozosa y gozarnos en esta salvación que es tan grande, sabiendo que hemos sido rescatados. Sabemos que Cristo Jesús pagó el precio. No había otra forma, no había otro método, no había otro camino, sino el derramamiento de sangre y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero sabemos que el Señor Jesucristo lo hizo a favor de cada uno de nosotros, lo hizo por amor de cada uno de nosotros, lo hizo para que nosotros, queridos hermanos, seamos salvos y para que ya no vivamos el resto de nuestra vida, de nuestra vana manera de vivir anteriormente sin conocer a Cristo, sino por el contrario, a partir de ahora vivamos en fe, en esperanza, en amor, porque todo es para su gloria y para su honra. Queridos hermanos, la misericordia de Dios es para saber que cada uno de nosotros tiene un desafío todos los días y para saber de que estamos en el verdadero, estamos en Cristo Jesús. Él nos rescató con un objetivo, con un propósito, y el propósito es glorificarle a Él. Estamos en esta tierra para glorificarle, para alabarle, para adorarle, para honrar y glorificar su nombre. Dice la palabra de Dios, todo sea hecho con amor, sea de palabra o de actos, todo sea hecho en el nombre de Cristo Jesús, porque a Cristo el Señor servís. Queridos hermanos, grande es este misterio de la salvación, pero la creemos y lo aceptamos por la fe en Cristo Jesús. Somos redimidos, comprados al precio de la sangre de Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que seamos hombres y mujeres de Dios, para que estemos dispuestos cada día a ser muerto el yo mío y a vivir para Cristo Jesús. Y todo lo que vivo lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, dice así la palabra de Dios. Y todo lo que vivo a partir de ahora, a partir de que cuando creí en Cristo Jesús, lo creo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó
me rescató, me compró. Ahora soy una posesión adquirida por Él. Él nunca nos va a abandonar, nunca nos va a dejar. Él nos compró para siempre, jamás. Tenemos esta seguridad, queridos hermanos. Nada ni nadie nos va a poder arrebatar de sus poderosas manos. ¿Dudamos? No tenemos que dudar. No hay ninguna sombra de duda. Estamos en el verdadero. Estamos en Cristo Jesús. Él es la roca inconmovible de los siglos, dice su palabra de Dios. Y Él es aquel que nos sustenta y nos alienta y nos anima todos los días en nuestro peregrinar. Porque estamos por un periodo de tiempo en esta tierra. Estamos por un periodo de tiempo en esta tierra. Pero dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Qué maravilloso, hermano querido. ¿Cómo nos vamos a alegrar y gozar y regocijar todos los días? Todos los días tenemos una fiesta de continuo en nuestras vidas, a través del Espíritu Santo de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por esta salvación. Gracias por haberte acordado de mí. Gracias por haber entregado a tu Hijo. Y gracias porque me adoptaste como un hijo tuyo. A Él sea la gloria y la honra en estos momentos. Amén, hermano.